la noche de anoche fue muy divertido, pero la noche de esta noche estoy cansada. Mientras me das maquillaje y me prepara para dormir, voy a contar sobre un proyecto que hizo para mi clase de lingüística hispánica. Esto fue un paisaje lingüístico en un calle de Morristown, Tennessee, y me hizo ver los espacios públicos de mi niñez completamente diferente. Ok, entonces fui a un corredor en Morristown, un calle cerca de el West Andrew Johnson Highway. Sí. Y desde el principio, algo súper obvio fue que español estaba por todas partes. Y en los negocios, la estética, todo así. Todo refleja que una población o una gente hispanohablante vive ahí. Lo interesante es no que hay español aquí. Es más como donde hay español y donde no hay español. Eso es lo interesante. Y mientras caminaba me noté que el español fue en las tiendas y los shops, como los shops de vestido y de helado, los restaurantes, las iglesias, cosas así. Pero los señales oficiales como la escuela y el tráfico fue totalmente en inglés. Y esta conecta con un concepto de clase que se llama diaglosia. Y es que el inglés es apoyando de institución y el español se queda en el comunitario y el cotidiano. Es como esos dos idiomas coexisten en un lugar, pero de maneras distintas. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que los letreros no solo da información, pero también son simbólicos. Una palatería que se llama la monarca, creo. Tiene una mariposa de monarca y no es solo decoración en esta manera. La mariposa representa la inmigración, identidad y memoria y todas cosas. También era una iglesia con el tema o el idea un lugar para permanecer. En este contexto con una comunidad inmigrante se siente mucho más profundo que una frase. Entonces el lenguaje no está simplemente describiendo estas cosas o estas tiendas, son símbolos que construyendo identidad y cultura también. También algo que me impactó mucho fue el contraste de los dos idiomas. Literalmente en la misma calle había una escuela donde la población fue mayormente hispano, pero todas las cosas fue en inglés. Y en otro lado del calle había tiendas que estaban totalmente en español, en la misma calle. Y eso hace que la comunidad y el paisaje está dividido, pero al mismo tiempo están conectados. Es como dos idiomas o dos lingüísticas viven juntos
sin burlarse. Y lo más interesante que todo es que no se siente raro para la comunidad, se siente funcional. El español vive en la comunidad, en los negocios y también en la identidad y en la vida diaria, pero al mismo tiempo el inglés está en las instituciones. Entonces sí, solo fui para observar el lenguaje de una calle, pero terminé entendiendo cómo funciona estos dos idiomas en el mismo lugar. Es que el lenguaje organiza un espacio sin nos dimos cuenta. Ok, ahora sí, yo voy a dormir. Chao.